Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes, el 16 de octubre, prácticamente a un mes de las elecciones, exactamente a un mes que se termina la publicidad, y vamos a conversar con candidatos nuevos, la mayoría de ellos en política, sobre, por supuesto, los temas que nos importan acá en nuestra región y también en el país. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa a Juan Carlos Carreño, quien es candidato a senador por Renovación Nacional. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes, Cristian, Reinaldo. También con nosotros Rodrigo Oliva, candidato a diputado por el Partido Igualdad de Izquierda Autónoma. Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarlos. Esperamos tener un buen debate y una buena conversación, como es habitual aquí en Masa Crítica. Y también, ¿cierto?, Gabriel Yurovic, quien es candidato a senador independiente. Gabriel, gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y como es habitual, ¿cierto?, nuestro analista Cristian Zamorano, doctor en Ciencia Política, que nos acompaña en todos nuestros programas. Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, bueno, tenemos caras nuevas aquí, ¿cierto?, en política, en lo que es... no sé si decirlo como un arma de doble filo. Por un lado, cierto, gente que no tiene experiencia en política o por lo menos no han sido candidatos anteriormente, y por otro lado, cierto, este afán de la gente que también la política se renueve y le dé oportunidades a personas que tienen interés, digamos, en participar en la política. ¿Cómo te parece, digamos, esta? Además, con tantos candidatos, 11 candidatos al Senado tenemos acá en la región y 17 a la Cámara de Diputados. Sí, bueno, 11 candidatos para 2 cupos, entonces igual yo creo que actualmente en cualquier pega estamos cerca de ese promedio, entonces no estamos tan mal. Pero mira, hace poco tiempo estuvo muy de moda el concepto de decir que había la nueva política y la vieja política, y que la nueva política tenía que reemplazar la vieja política. Yo discrepo totalmente con ese concepto. Yo creo que hay buenos políticos y malos políticos. Yo creo que la política es exactamente lo mismo desde que el hombre es hombre. Ahora, siempre hubieron malos políticos y a veces, por suerte, hubieron algunos buenos. Lo que yo creo acá es que nuestro país, en su sistema de gobernabilidad, en su funcionamiento, está demostrando disfuncionamiento más que claro. Y eso, que lo queramos o no puede estar ligado con el contexto internacional, pero tienes causantes absolutamente nacionales. Y yo creo que acá hay un problema en cuanto al mando, en cuanto a la creación de élites y en cuanto a cómo llegan personas a esos puestos de mando. Y yo creo que en un momento dado no había una renovación al interior de justamente esta carrera hacia los puestos políticos. Y yo tomo simplemente como referencia lo que sucedió con la concertación, nueva mayoría, que de algún modo todos los segundos cuchillos, es decir, que están en la segunda fila en 1988-89, muy pocos llegaron a ser primeras de la fila 20, 25, 30 años después. De algún modo de la derecha también, pero quizás en un grado menos. ¿Qué quiero decir con eso? La política, como es una actividad humana, tiene que regenerar. Debe haber un proceso de regeneración. Y yo creo que es vital que haya nuevos actores. Ahora, el argumento que no tiene experiencia, para mí, tampoco lo considero tanto, porque cuando tú debutas, cuando empiezas algo, obligatoriamente no tienes experiencia. La experiencia viene con lo vivido. Y yo creo que eso es el menos. De algún modo, no es algo de negativo. Porque el problema de que la gente que estuvo hace muchos años en el poder es que tiene viejas mañas. Y esas viejas mañas son muy difíciles de sanar. Mejor prefiero esperar que uno entre en política y que agarren esas viejas mañas, y durante ese lapso de tiempo, por lo menos algunas cosas se harán. Ahora, este sistema de votación es por lista, y acá pongo un poco, temporizo lo que acabo de decir. Este sistema de lista, de algún modo, como es un sistema unipersonal, dificulta la aparición de los actores independientes, dificulta la tarea de los partidos menos tradicionales, y facilita de algún modo los partidos que ya son consagrados y tradicionales. Entonces, de algún modo, son los partidos que eligen qué personas ponen ahí, y dificulta un poco a esta aparición de nuevos actores independientes, que es mucho más difícil en este contexto. Pero en sí es una buena noticia que aparezcan nuevos actores en la política de Tarapacá, porque es vital, o si no, vamos a seguir un poco con lo mismo. Bueno, comentarles a todos nuestros espectadores que tenemos 3 ingenieros, se me había olvidado comentarlo al principio, en nuestro set en esta oportunidad. Y así, muy breve, antes de partir ya propiamente tal con los temas, Juan Carlos, ¿por qué te motivaste a participar en política? A ver. Mira, muy sencillo, pero déjame hacer un pequeño aporte respecto al tema de la política. Se habla mucho de que la política es la segunda profesión más antigua del mundo. Yo creo que es la primera. Política se define como el arte de trabajar por el bien común.
Por lo tanto, yo un poquito rectificaría y diría que no hemos estado, en mi caso al menos, en cargo de elección popular, he estado trabajando en lo que es la política, en el bien común, por ejemplo, de ser director de la Cooperación de Desarrollo, miembro del directorio del obispado en la universidad, y eso sí considero que es política. Un poco el pensamiento ahí para aportar en ese sentido. Respecto a la pregunta, para mí yo tengo una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es muy fácil. Efectivamente, creo que los que están hoy día en la política, es decir, los políticos, no tienen las competencias ni las capacidades y ya sus ideas no bastan para el mundo de hoy día. Por lo tanto, efectivamente creo en la renovación. La respuesta un poco más larga es que creo tener la pasión, la convicción, los principios y la preparación para poder ser un aporte para esta región. Quiero realmente una oportunidad para poder demostrar que desde otros ámbitos, con otras experiencias, se puede hacer un aporte a este nuevo Tarapacá. A ver, Rodrigo, tú también eres ingeniero civil industrial. ¿Por qué quieres ser diputado? Bueno, no pasa por una definición personal. Yo creo que la virtud de la política está en la constitución de proyectos, ¿no? Yo creo que ese clivaje entre lo nuevo y lo viejo tiene que ver más que hayan caras nuevas en política, sino que qué proyectos, qué intereses hoy día realmente están siendo representados en la discusión política. Lo que hemos visto es que hay amplias franjas de la sociedad marginadas de todo tipo de incidencia política en esta discusión. Los dos conglomerados políticos que representan a dos sectores muy poderosos del país no han dejado espacio para la construcción de alternativas genuinamente ciudadanos o del mundo social y de los trabajadores. Entonces, la determinación que hemos tomado en Izquierda Autónoma es que esos intereses que estuvieron durante mucho tiempo marginados por la transición, hoy día se proyecten políticamente en un escenario de disputa. Y de disputa tiene que ver precisamente con construir las condiciones propias para nuestra propia representación. En ese contexto, hemos determinado no solamente mi candidatura, sino que un sinfín de candidaturas dentro del Frente Amplio que representan el carácter social de todo ese mundo que ha estado subordinado o ha estado desplazado de la política de la transición. Yo creo que yo entiendo lo que planteas tú, que esta política electoral, ¿cierto? Que está muriendo, o sea, que se tiende a autorreproducir, por así decirlo, con leyes que en definitiva tienden a fomentar su propia existencia en desmedro de los proyectos que emergemos nuevos políticamente, que o nos intentan subordinar o nos intentan desarmar. Esas son las dos condiciones que hoy día de existencia tenemos nosotros. Entonces, ante esa situación, lo más importante hoy día es que intereses sociales, que por ejemplo lo estamos viendo, es muy clara la dicotomía en la región. Por ejemplo, es más fácil llevar agua de mar a cordillera que poner alcantarillado en el borde costero. Entonces ahí vemos que los intereses que atiende la política son intereses de un sector privilegiado de la sociedad, de antiguos partidos que representan el duopolio político. Entonces mi participación tiene que ver con una definición colectiva de poder generar o alterar esa relación social y de fuerza que hay. Okay. Ya vamos a ir a los temas específicos, digamos, ¿cierto? Gabriel, ¿por qué tú te interesaste también en participar en política? También ingeniero civil. Y además cuéntanos un poco quién eres tú, porque eres un poco desconocido en la región. Absolutamente. Mira, mi interés es tratar de provocar y acelerar un cambio que es evidente y que se está dando respecto de una democracia que tan poca participación como ir cada 4 años a ejercer un derecho a voto, una democracia representativa, se está en el mundo entero de alguna manera cayendo a pedazos. Yo estoy aquí por intentar hacer un aporte desde la lógica de integrar en el día a día de las decisiones, en el día a día del cómo nos gobernamos a la ciudadanía. Hablaremos en detalle, pero entre otras cosas yo vengo de una lógica de avanzar hacia una democracia líquida, una democracia realmente participativa, en donde estos órganos intermedios, ya sean partidos, organizaciones sociales, si bien pueden tener mucho sentido en temas puntuales, no tienen por qué definirte a ti como ciudadano en todas y absolutamente todas las visiones de aspectos que te interesan, desde la educación, cultura, economía, etc. Más bien veo cómo la democracia se está atomizando y está pidiendo a gritos la participación ciudadana de manera mucho más presente. En esa lógica yo represento un proyecto que lo que busca es intentar que la región llegue a un Senado y colegisle con este senador, en caso de ser electo, todas y cada una de las alternativas que se presenten de proyectos, etc. Mi programa y mi propuesta a la región pasa por eso. ¿Y quién soy yo y de dónde vengo? Te agradezco la pregunta. Evidentemente, siendo un candidato independiente y nuevo, es un poco difícil tener los espacios para conversar. Me ha costado harto, además, movilizar a mis adversarios políticos a la conversa. Y básicamente yo soy un emprendedor que lleva 2-3 años involucrado en política activa, desde que hubo el cambio a la ley electoral producto de la Comisión Engel. Yo y junto a un grupo de personas nos dimos cuenta que los independientes la tienen realmente difícil en una elección.
Tú lo explicaste perfecto. Y lo que logramos crear es una instancia que se llama Todos, es un partido político legalmente constituido ante el CERVEL, que lo que ofrece es crear una lista de independientes que están interesados por una candidatura particular. Entonces, lo que logra es que un grupo de independientes que pueden tener visiones diferentes, proyectos diferentes, al menos se ayuden entre ellos y podamos competir de igual a igual con los típicos conglomerados de siempre. Cristian, ¿qué podemos esperar o qué podemos pedirle a estos candidatos, digamos, ¿cierto? Porque la región tiene ya una serie de experiencias en términos de la gente que ha elegido. Tenemos de todo, ¿cierto? Candidatos que vinieron, que de alguna manera, ¿cierto? También pretendieron, o mejor dicho, ¿cierto? Prometieron cambios significativos, como el caso de Fernando Flores, que desapareció de la región por lo menos. Tenemos el caso de Jaime Orpi, digamos, ¿cierto? Que tenía, también bastantes seguidores en la región y de repente se vio involucrado en el tema de la corrupción, en fin. ¿Qué podemos esperar de estos candidatos y por dónde crees tú que va la mano? Genuinamente lo que se puede esperar es algo de nuevo, es decir, de novedoso, porque, bueno, igual lo he seguido a los tres, igual tienen algo de nuevo. Por ejemplo, yo sé que el candidato Carreño tiene una muy buena ocupación, por ejemplo, la plataforma, y está llevando una campaña por un personaje que no era muy conocido hace años en la política, bien que sea político, igual ocupó el espacio rápidamente. Por ejemplo, el candidato Rodrigo igual tiene una formación, un discurso muy bien preparado, fruto de una trayectoria en el mundo estudiantil a nivel local. Y en lo que concierne a Gabriel, igual es agradable escuchar un candidato hablar de la sociedad líquida, concepto de Bauman, es decir, hay una cierta formación y algo de novedoso en el discurso. Ahora, para hablar, yo creo que sí, son nuevos actores. Entonces, la cosa es que esto tendrá una cierta, por lo menos en un momento dado, un beneficio, una plusvalía, siempre y cuando ellos ganen la elección. Y acá hay que hablar en términos concretos, antes de todo. Y eso es lo que yo quiero decir. En una campaña donde vas a ir a votar por un senador y un diputado el mismo día que el candidato presidencial, hay una influencia en saber quién está liderando la encuesta a nivel de la presidencia, que lo queramos o no, en primer lugar. Y en segundo lugar, a pesar que estén descreditados los partidos tradicionales, no sé si vieron hace poco, por ejemplo, la candidata Carolina Goich en Tolerancia Cero, donde tú ves la incapacidad de los que gobernaron durante 20, 25 años de hacerse cargo de lo que hicieron con el país y queriendo aparecer como novedosos ellos también. A pesar de todo, esos partidos tienen gente muy metida y tienen un voto cautivo, que lo queramos o no. Entonces, lo que yo veo acá es que igual hay algunos candidatos que están relacionados con su partido, son los mejor ubicados. Yo creo que la tarea muy difícil es para la gente que realmente, entre comillas, novedosa, con los partidos políticos o de manera independiente. Entonces, todos estos discursos pueden tener una concreción siempre y cuando en política hay que ganar. Sí, a ver. ¿Puedo acotar algo? Lo que normalmente ocurre es que se están repartiendo los votos de un 30% o quizás un poquito menos de habilitados a votar que efectivamente van y votan. ¿Ah? Yo creo que si tenemos una oportunidad, sobre todo los nuevos, está en movilizar al no votante. Esto ha ocurrido otras veces en las últimas elecciones. Un muy buen ejemplo es Sharp en Valparaíso, o Meo la primera vez que fue, sacó 22% de los votos y era prácticamente puro voto nuevo. Entonces, ¿hace una apuesta, digamos, a los votantes nuevos? Absolutamente. Yo estoy convencido de que si tengo una chance real de ser electo es porque el 70% de los habilitados a votar que no votan se podrían llegar a encantar con mi propuesta. En Valparaíso lo que pasó fue que la concertación y la derecha no pudieron movilizar a su electorado y votó en función de un voto castigo hacia Chávez. No hubo una movilización de votantes nuevos y tampoco lo ha habido. Por eso no digo que sea un desafío, pero no pasó. Entonces, lo que tenemos que realmente construir hoy día es una posición que permita, por un lado, entrar en la discusión de los votos del antiguo electorado como una propuesta que puede representar, quizás, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, el proyecto genuino de la concertación en su momento, de democratización, de enfrentar el neoliberalismo, y por otro, convocar una franja electoral nueva que yo creo que va a ser menor. Entonces, ahí tenemos que tener la capacidad de movilizar, porque las elecciones se eligen la minoría más grande nomás. Hay un sinfín de electorado que no participa, y eso los partidos tradicionales lo tienen muy claro. Por eso yo creo que la caso, ¿dónde apuestas tú? A ver, mi forma de ver el problema es que hay claramente dos capas.
Si te centras en lo marquetero, por decir así, tú estableces los nichos, la estrategia para diferentes ciertos segmentos, que es un poco lo que estás escuchando. Pero no hay que olvidarse, vuelvo a insistir con qué es la política. Y por lo tanto, ojalá tú seas capaz de llegar al conjunto total. Puede sonar utópico, pero tú tienes que llegar con propuestas efectivas, ¿cierto? Y por eso, como iquiqueño, yo siento que represento esa opción de poder llegar con soluciones de verdad que sean prácticas y válidas para esta región. Más de la estrategia que tú quieras llevar, ¿cierto?, adelante como una campaña, ya sea en redes, que hay que aplicarla. Pero siento de verdad que tienen que estar las propuestas, ojalá en primer orden, sobre la mesa para poder llevar adelante este cambio. ¿Te fijas? Sí, tú lo tienes difícil, digamos, ¿cierto? En términos de que la candidata, ¿cierto?, que va contigo en Chile Vamos, es Luz Emperi, que fue intendenta, también fue candidata, ¿cierto?, al municipio, prácticamente casi fue alcaldesa, sacó una alta votación. Entonces, ¿de qué manera tú tienes que encantar y seducir al electorado, digamos, de tu sector? Mira, Luz, quizás algunos lo saben, trabajó conmigo en la universidad 2 años, ¿cierto? Cuando yo fui rector. La conozco bastante, yo creo que Luz tiene sus habilidades muy claras, donde efectivamente los 4 años que estuvo en la intendencia probablemente sea lo que más se le quedó a las personas en la mente. Yo creo que se le requiere bastante más para ser un parlamentario, ¿cierto? A diferencia de un intendente. Bastante más en cuanto a una visión estratégica de largo plazo, de mediano, para llevar adelante un proyecto. Por lo tanto, yo creo que efectivamente represento este mundo diferente, ¿cierto?, a los políticos que hemos tenido en la región, estoy hablando ahora, en que hay un set de propuestas para llevar a la región de Tarapacá a un desarrollo que realmente, según el potencial que tiene, podemos alcanzar. Cuando tú me dices es difícil, fíjate que tenemos la suerte, ayer estaba viendo algunas encuestas que tenemos internas, estamos llegando a una posición bastante similar ya, y que tiene que ver justamente con este hecho de que el 36-38% de electores son solamente del padrón los que acuden. Yo creo que en esta elección va a haber una sorpresa bastante interesante respecto al crecimiento del padrón, y eso a mí, según nuestros cálculos, nos puede llevar con bastante probabilidad a poder superar, que es la opción al Senado de la derecha. A ver, vamos a ir a la pausa, ¿cierto? Y vamos a aprovechar de seguir conversando después sobre los temas específicos de la región, las propuestas de los candidatos, aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.